de su permiso. Entonces, en la actualidad ya no es así. ¿Y bajo qué no? Entonces el ministerio dice, bueno, vamos a crear una estrategia, porque también, muy aparte de los hijos que hay o la sobrepoblación que se está proyectando en Perú, dice, bueno, aparte de eso estamos teniendo una alta tasa de mortalidad materna. ¿Qué se debe a que, si bien hay mujeres que no pueden ya estar por alguna u otra contraindicación médica que dice que esa persona cuando geste tiene mayor riesgo de complicaciones, ya sea una preeclampsia, hemorragia severa, entre otras? Entonces, pero ¿qué es lo que podemos hacer por esas mujeres? Porque todavía hay otro derecho, ¿no? Que no solamente es decidir cuándo yo deseo tener hijos, sino también porque esa persona no podría disfrutar del placer, que es tener relaciones sexuales. Entonces, bajo eso, se crea eso de la planificación familiar y la definen así, ¿no? Es el conjunto de actividades, procedimientos, intervenciones dirigidas a toda persona en edad fértil. Entonces, incluye educación, información, orientación conceptiva, prescripción y provisión de métodos anticonceptivos. Pero bajo qué, ¿no? Cuando nos viene la usuaria o el usuario a planificación familiar, lo primero que se vela por la privacidad, ¿no? Entonces, privacidad de información, seguridad personal, comunicación, toma de decisiones. El que una persona conozca sobre métodos anticonceptivos le da el derecho a poder decidir también bajo su misma condición o historia clínica, pero también bajo lo que esa persona desea, ya está informada, ya puede decidir. Entonces, eso le estamos brindando, o eso es lo que se brinda en planificación familiar. Planificación familiar no es llegar al consultorio, dar un método y ya está, no. Es crear o conversar con esa persona sobre cuál método mejor iría con aquella persona y también, por ejemplo, decidir con ella misma y acompañarla en todo ese proceso. Entonces, aquí vemos un poco de los derechos, ¿no? Entre ellos, y también lo que quiero que hoy día cambie ese chip es la planificación familiar no solamente es no tener hijos, sino también reforzar este derecho a disfrutar de la misma relación sexual, del mismo placer, es permitir disfrutar de su sexualidad, ¿ya? Porque incluso ahí donde la persona también llega a conocer bastante su cuerpo antes incluso de la relación sexual. Entonces, ¿cómo yo le doy esa seguridad, ese derecho a seguir protegiéndose, pero seguir disfrutando? Entonces, de eso también viene. También lo que habíamos hablado es libremente y responsablemente sobre el número y el pasamiento de hijos, tener acceso a servicios de atención que incluyen la salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar. Pero, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? ¿No? Ya, bueno, creamos métodos anticonceptivos. Ya, ¿y de qué depende ello? ¿Toda persona puede utilizar todos los métodos? No. Entonces es ahí cuando se crean los criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad son 4 y lo ponen en una escala, ¿no? Escala del 1 al 4. El 1 que quiere decir que esa persona no tiene ninguna contraindicación para utilizar tal método anticonceptivo. En el segundo, pues puede generalmente utilizarlo. En el tercero es que ya, pero si no hay otra opción, puede utilizarlo, pero no es que sea el ideal. Y en la cuarta, es que no debe usar el método. Entonces, cuando nosotros decidimos con esa persona, tomamos mucho en cuenta los antecedentes personales, los antecedentes familiares. A veces se obvia, o en algunos lugares se obvia preguntar sobre eso, o incluso desde una evaluación correcta de esa persona. No es solamente que yo llegue al servicio de planificación familiar, el usuario me diga, yo quiero tomar mis pastillas, o yo estoy tomando pastillas, ¿no? Y no se le evalúe. Nosotros evaluamos a esa persona tanto en peso como presión arterial. ¿Por qué? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bajo estos criterios, categorías, yo digo, ¿sabes qué? Yo como profesional de la salud decido y también le aconsejo, le doy la orientación y la consejería sobre qué método de preferencia esa persona podría utilizar. Y son varios. Actualmente la Organización Mundial de la Salud propone una versión más amigable para consultorios que son en forma de disco, que no lo tengo. Yo utilizo más la tablita porque me permite ver, pero en ese disco nos dice, ¿no? Por ejemplo, si es una persona con tuberculosis en pleno tratamiento, pues ahí, ¿qué es lo que nos propone la Organización de la Salud? Me dice criterio 4, de 3 a 4. ¿Por qué? Porque esa persona, si tuviese algún método hormonal, por ejemplo, la efectividad de ese método hormonal se reduce.
entonces tiene mayor probabilidad de tener un embarazo. Y ya, bueno, tiene un embarazo, ¿qué pasa? La persona no puede recibir su tratamiento. Entonces, al no recibir su tratamiento, la tuberculosis no va a ser curada. Esa persona puede morir en la gestación. ¿Y de qué depende, no? De qué profesional que tal vez no le guió, le orientó. Por eso que los pacientes, por ejemplo, con tuberculosis sí o sí pasan por planificación familiar. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿no? Y que me pasa mucho, en nuestro país hay muchos pacientes con hipertensión arterial con varices, por ejemplo. Entonces, cuando están en consultorio, yo me encargo, por ejemplo, de ver mucho en el lado de las piernas, sobre todo a las mujeres. Vemos arañitas y le digo, ¿has pasado por medicina? Y dicen, sí, estoy en tratamiento, ¿no? O, por ejemplo, otra persona me dice, yo sufro de hipertensión desde hace varios años, paciente de 32 años. Entonces, bajo esos casos yo digo, ¿sabes qué? Esta persona con método hormonal me puede hacer riesgo de trombosis. No, mejor voy por métodos no hormonales. ¿Has intentado con la T de cobre? ¿Has intentado, por ejemplo, o si es que, ahí hay otro dato, ¿no? Hay métodos que tienen mayor riesgo en el caso de los hormonales y hay otros métodos hormonales que no tanto. Entonces vamos viendo con esa persona, vamos decidiendo. Es así cuando se forman todos estos criterios y ya ahí cuando pasamos como tal o vamos a hablar un poco más sobre los métodos anticonceptivos y cada uno con sus contraindicaciones y también especificidades, ¿verdad? Hasta aquí todo claro, más o menos, ahí vamos. Los métodos anticonceptivos es un procedimiento como tal que previene ya significativamente las posibilidades de fecundación en mujeres fértiles y bueno, también en el caso de los varones, ya sean ellas o su pareja quienes lo utilicen. Clasificación de hormonales definitivos o como a mí me gustan métodos hormonales y métodos no hormonales. ¿No? En los métodos no hormonales vamos yendo voy a dar una escala desde lo que menos se recomienda hasta lo que más se recomienda, ¿no? Siempre la escala como va a ser, los que menos se recomiendan son los que tienen menor duración, menor tiempo de uso, los que puedo decidir el día de mañana gestar, prácticamente esos son los de menor recomendación, y los métodos de larga duración, duran más en el organismo, son los métodos que más se recomiendan. Ahora, por ejemplo, ¿no? En métodos de poca duración encontramos el método de semejanza periódica, ya sea, por ejemplo, ¿no? El método del calendario, por ejemplo, los días fértiles y no fértiles, y el método de Vinis que se basa en el no cervical. Entonces, y bueno, el método de lactancia materna que ahorita lo vamos a explicar. El método de Vinis, porque aquí está la imagen, nosotros reconocemos bueno, la mujer naturalmente tiene un flujo. Entonces, de acuerdo a los días calendarios, ese flujo va a ir cambiando, ¿no? Así vemos que a veces es un poco seco, denso, pegajoso, pero poco a poco llega un momento en el cual a mitad de ciclo ese se hace muy filante, como clara de huevo. Es ahí cuando la mujer dice que está ovulando. ¿Qué otros signos pueden haber o síntomas puede percibir esa persona? Que la zona genital se vuelve más lubricada, la sienten un poco más mojada. Y algo que siempre ocurre es que si ustedes tienen su pareja, la pareja empieza a ver más bonita, ustedes se sienten más bonitas, su autopercepción cambia de ustedes mismos. Como también, por ejemplo, ahí existe una mayor atracción de su pareja a ustedes, sobre todo para la libido aumenta muchísimo más. Entonces, ustedes me dirán, es por eso que tal vez muchas parejas saben gestando de forma no planificada, sí, porque lamentablemente justo toda esta combinación tanto la vagina un poquito más mojada, la libido un poquito más aumentada, la atracción de la misma pareja, etcétera, aumentan las posibilidades de que esa pareja pues tenga relaciones sexuales en los días de ovulación. Y algo que queda claro que tal vez no está en la PPT es que el óvulo dura un día de supervivencia, mientras el espermatozoide 5. Entonces, si nosotros tenemos relaciones sexuales cerca del día de ovulación, las posibilidades son altas por la misma duración que tienen los espermatozoides de vivir hasta 5 días. Entonces, este es uno de los métodos. Ahí dice, no, si yo estoy ovulando, si yo estoy con un flujito muy transparente, muy filante, ¿sabes qué? En estos días no. Una vez que pasan esos síntomas, ya dicen, ya bueno, ahora sí podemos tener relaciones. Ahora, el método del calendario. El método calendario, que está el ejercicio que he puesto. El método calendario se trata de definir, por ejemplo, el periodo fértil y el periodo no
que tener relaciones sexuales en el periodo no fértil. Pero ¿de qué depende? El primer criterio para nosotros poder aplicar este método es que tengamos siquiera llevemos a cabo, por ejemplo, escribamos los días o cuántos días dura mi menstruación por alrededor de 6 meses. ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo termina la menstruación? O cuándo, sobre todo en ese periodo. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí discernir, por ejemplo, el primer día del periodo fértil y el último día del periodo fértil. Entonces vamos por el ejercicio, ¿ya? Y para que no se me duerman, aquí me vas a ayudar, ¿ya? Leyendo el ejercicio. Ya, ejercicio número 1. Usuaria acude a servicio de planificación familiar para conocer cuando existe menor probabilidad de embarazo. Refiere que su ciclo corto duró 26 días y su ciclo más largo fue el de 31 días. En el periodo de... No se ve bien esa parte. 6 meses. Hoy es su primer día de regla y es 1 de agosto del 2025. Entonces, ¿de qué depende del ciclo más corto y ciclo más largo? El primer día del periodo fértil, ciclo más corto, pues habíamos dicho que es 26 días, que resto 18 y queda día 8, ¿no? Ahora, el último día del periodo fértil, ciclo más largo, 31 días, una resta de 11 y sale 20. Entonces, entre el día 8 y el día 20, esa persona pues no va a tener relaciones sexuales. Sí, hablamos de calendario, ¿ya? Pero como les dije, depende mucho de la regularidad que tienen esas personas. Ahora, a veces nosotros confundimos, ¿no? Sobre quién es regular y quién es irregular. Hay mujeres que me dicen, yo soy irregular porque no menstruo el mismo día. Muchas esperan menstruar los 28 de todos los meses. Pero no es así, ¿por qué? Porque los ciclos menstruales pueden durar entre 21 a 32 días. ¿Ya? Entonces, entre ese periodo todavía se considera normal. Está bien que no menstrues todos los 28 tal vez, pero si menstruas todos los meses y solo menstruas, claro, entre 5, 4 días o 7 días, dependiendo del régimen capital, que es la duración de la menstruación, durante todos esos meses, entonces podemos considerar a esa persona regular. La persona irregular es aquella persona que tal vez menstrua 2 veces al mes o que los ciclos son muy extensos, es decir, entre el primer día de menstruación y el segundo día, o mejor dicho, el próximo día de inicio de menstruación, existe, por ejemplo, una diferencia de 45 días, 15 días, etc. Es decir, es menos de 21 días y más de 32 días entre ciclo y ciclo. Entonces, es ahí cuando ya nosotros vamos decidiendo, por ejemplo, esta persona es muy apta para este método calendario, para aquella persona que decida, a pesar de la consejería que se le habría dado sobre los métodos, otros métodos que existen, me dicen, no, yo no quiero nada de eso, yo quiero seguir con el método calendario. Entonces se le propone eso y se trata de que, bajo qué, ¿no? Que esa persona sea estricta y disciplinada con respecto a este método. ¿Hay usuarios? Sí, he tenido usuarios con este método. ¿Les ha ido bien? Sí, pero la tasa de efectividad, la tasa de fallo, mejor dicho, es mayor que, por ejemplo, si utilizaran un método anticonceptivo de lo que nosotros conocemos como el moderno, ¿no? Ahora, el método de la lactancia materna. Este método, tal vez ustedes lo han visto, lo han escuchado, o tal vez alguna tía familiar ha decidido tener su hijo, pero meses después sale, luego de haber gestado, meses después nada más vuelve a gestar. ¿A qué se debe, no? Ustedes recuerdan que al momento de la gestación esa persona ya no ovula, porque si no, pues se generaría otra gestación. Entonces, una vez que esa persona da su parto, a las 3 semanas esa persona puede reanudar la ovulación. Ahora, ¿qué cosa es lo que ocurre, no? Hay personas o puérperas, o como tal ya personas que han dado a los que meses o hasta un año, un poquito más, no ven menstruación. Entonces, muchas veces dicen, ¿no? Me tiene que venir menstruación para saber, porque ahí recién voy a ovular. Cosa que no es cierto, esa persona sigue ovulando. Y hay este método, ¿no? El método de lactancia materna se propuso, ¿por qué? Porque cuando da la persona de lactar, hay la liberación como tal de la prolactina, ya que es la que se encarga, o nosotros hemos conocido en biología, se encarga de la formación y secreción de la leche. Este aumento de prolactina disminuye, por ejemplo, la secreción de las hormonas de gonadotropina y también con ello la liberación de la hormona folículo estimulante, que al final pues, va a llevar a que ese folículo se desarrolle, se ovule y pues se dé como tal el embarazo. Pero en este caso, al haber el aumento, disminuye esa fabricación y por
da la anovulación. De eso consiste este método. Pero cualquier persona puede utilizarlo, no. Tiene que cumplir 3 criterios básicos. Basta que no cumpla uno para decir esta persona no es apta. ¿Como cuál? ¿No? La lactancia materna exclusiva libre de demanda. Es decir, si está con fórmula, siquiera debe cumplir esa cantidad de lactadas, por ejemplo. De 10 a 12 lactadas con un intervalo de 4 horas en el día máximo o 6 horas en la noche. Si le da la lactar cada 2 horas, vamos muy bien. Amenorrea, eso quiere decir, luego de que ha tenido la secreción de los bloques, el sangradito normal que tiene luego de su parto, luego de ello, si no hay menstruación en un periodo de hasta 6 meses, entonces esa persona todavía puede utilizar el método. Supongamos, ¿no? Hoy día yo doy a luz. De aquí a 3 meses yo vuelvo a sangrar. Ah, ya, es mi menstruación. ¿Esa persona es apta? No. Deja de ser apta. ¿Ya? Y máximo este método yo lo puedo utilizar hasta los 6 meses postparto. Máximo. Y así, supongamos, ¿no? No me ha venido mi menstruación durante 7 meses, pero estoy en el 7º mes postparto. ¿Lo puedo utilizar? No, porque este método solo lo puedo utilizar hasta los 6 meses. Y aquí está el tercer criterio, dentro de los 6 meses postparto. Entonces, hay mujeres que también me dicen que quiero continuar con mi lactancia. Está bien, no hay ningún problema. La ventaja de toda persona que, por ejemplo, da luz es que tienen un periodo que se llama cuarentena, 42 días alrededor, donde no tienen relaciones sexuales, por lo mismo que la vagina, si es que tiene parto vaginal, tiene riesgo de infecciones, está muy inflamada, etcétera, que bueno, ellas mismas deciden no tener relaciones. Pero posterior a ello pueden reanudar su actividad sexual. Entonces, la recomendación va desde ahí. Es por eso que algunas eligen al mes de postparto recién ya aumenta. Entonces, método número 1, que va al siguiente método. Y de ahí, ¿me ayudas leyéndolo? Sí. Usar 2 preservativos a la vez es doblemente seguro. ¿Qué ves? La experiencia que habla. ¿Qué viene? No, ¿por qué? Ajá. Exacto. Y hay diferentes preservativos, ¿no? Ese es el preservativo femenino y bueno, el preservativo masculino que todos lo conocemos. Entonces, yo les voy pasando para que conozcan sobre todo el preservativo femenino, que es el que menos a veces se dice. Bueno, el preservativo masculino, pensando en lo más básico, está hecho de látex, se utiliza en cada relación sexual, se espera que el pene esté totalmente erecto para nosotros colocarlo, ¿ya? Y es un preservativo nuevo cada vez que se inicia el método anticonceptivo, para cada vez que se inicia la relación sexual. Aquí tengo préstame el preservativo que está cerrado. ¿Qué es lo más importante cuando ustedes ven un preservativo? Esto sí lo deben conocer. El empaque debe estar inflado, muy bien. Debe haber un colchoncito de aire, ¿ya? Un colchoncito de aire. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué ustedes que miran al momento de comer algo? La fecha de vencimiento, ¿ya? Esto es muy importante. Me ocurrió una vez que una amiga trajo un preservativo, que justo íbamos a poner preservativo con la boca, y en la fecha de vencimiento le hicimos así y la fecha de vencimiento se salió. Entonces ustedes tienen que estar, sobre todo si van a los hoteles y les ofrecen el Omnilium preservativo de diferentes marcas que son diferentes de Durex o Prudence o Biel incluso, hay marca Amor. Entonces verifiquen de que realmente sea esa fecha de vencimiento, porque en algunos casos les pueden adulterar. Entonces yo veo que el empaque esté íntegro, veo la fecha de vencimiento, no vence en el 2028. Entonces, al momento que nosotros lo abrimos, ¿cómo lo abrimos? Lo rasgamos, al costadito, y solamente utilizando el dedo índice y pulgar se lleva el preservativo hacia un lado y justo se baja como tal, ¿ya? Y entonces aquí se retira el preservativo. El preservativo tiene 2 lados, nosotros conocemos. Entonces hay un lado que me permite a nosotros bajarlo y otro lado que no, que se me dificulta, no voy a poder bajarlo. ¿Ya? ¿Qué es lo más importante al momento de utilizar el preservativo? Es generar esta presión entre mi dedo pulgar y mi dedo índice
en la punta. ¿Por qué? Porque cuando yo deslizo el preservativo, debo dejar un espacio para la eyaculación, para el semen. Entonces, eso es una de las cosas más importantes. Y cuando yo lo retiro, pues todo va a estar colocado, yo lo retiro, cojo de la base del pene y lo comienzo a ir hacia arriba con un poco de papel higiénico y luego lo boto, no se amarra. ¿Ya? Eso es entre las cosas más importantes del uso del preservativo. El usar doble preservativo aumenta el riesgo de fricción y por lo tanto que se rompa. Y luego está, por ejemplo, el preservativo femenino. La ventaja, ¿cuál es? ¿No? Hay mujeres que son alérgicas al látex. Ustedes me dirán, ¿por qué? Tras la relación sexual o durante la relación sexual empiezan a sentir la zona un poco más caliente, sienten muchísimo ardor, a pesar de que tal vez han utilizado lubricante o la posición sexual o el acto sexual no es tan fuerte. Entonces hay que ver a qué se debe, ¿no? Entonces, alguna vez ustedes me preguntan, ¿una vez has utilizado un cuadro u otro y has tenido una reacción alérgica? Sí, no, entonces ahí vamos bien. Y es por eso que nacen estos preservativos, que es el preservativo femenino. A ver, préstame el preservativo femenino. El preservativo femenino es grande. ¿Por qué? Porque esto va a ocupar dentro, o va a estar dentro de la vagina. Es totalmente largo, ¿ya? Y como ustedes ven, es una bolsita muchísimo más grande. ¿Qué ventaja tiene esto, no? Que lo pueden colocar hasta 8 horas antes de la relación sexual, a diferencia del preservativo masculino que tiene que ser inmediatamente. La otra gran ventaja es, por ejemplo, el preservativo masculino, si bien protege las ITS igual que este tiene una mayor protección en el sentido de que cuando va colocado en la vagina tiene una superficie externa que va a quedar así, ¿ya? Tiene un aro adentro que cuando yo lo voy a colocar, este aro adentro se va a quedar por decirlo así, dentro de la misma vagina y que me va a impedir a que salga, ¿ya? ¿Qué otra ventaja hay? Que cuando se coloca dentro de la vagina, por el mismo calor del cuerpo, esta superficie de acá se va a pegar en las paredes vaginales, ¿ya? ¿Cómo se coloca? A diferencia del de allá, es en forma de 8. El de aquí pues está totalmente abierto ya todo, pero en forma de 8 lo coloco en la zona genital hasta el fondo, me va a quedar esta superficie de aquí y cuando tengamos relaciones sexuales, si es que lo he aplicado antes, unas horas antes de la relación sexual, pues fijarnos de que no esté girado, sino totalmente que me permita justamente la penetración. ¿Por qué? Porque si no hay riesgo de que el pene vaya por otro lado y no dentro del preservativo. Vamos pasándolo por acá. Esa es entre una de las ventajas, por ejemplo, si es que la persona es alérgica al látex. Ventajas, y siempre les menciono, en el sexo vaginal, sexo oral, sexo anal, utilizar preservativo. Los preservativos como estos, si lo utilizamos en la zona anal, tienen mayor riesgo a romperse. Entonces, ¿qué es lo que debemos utilizar? El lubricante. Y bueno, Durex tiene la opción de incluso preservativo de doble protección, es decir, un poquito más grueso que estos y hay menos riesgo de que se rompa, ¿ya? Ahora, vamos con los métodos hormonales, los métodos modernos pero hormonales y no hormonales. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien. Entonces, en los métodos hormonales encontramos aquellos métodos que se basan en 2 hormonas, que son los que más conocemos como el inyectable mensual, o por ejemplo las píldoras anticonceptivas, el parche y también el anillo. En cambio, aquellos métodos que solo contienen una hormona derivada de los progestágenos, encontramos por ejemplo el inyectable trimestral, el implante, como tal, ¿no? O por ejemplo el DIU bajo el levonorgestrel. Entonces, tenemos métodos de corta y larga duración. ¿Por qué cortas? Porque es un tiempo que a veces nos supera incluso el primer año de uso o los 3 meses como tal, ¿no? El método más largo es el inyectable trimestral, que como dice su nombre, 3 meses. Y de larga duración porque encontramos métodos que pueden durar incluso hasta 5 años en el organismo. Entonces, mito número 2, ¿cuál es? Pero es que me olvido salir. Los métodos hormonales engordan. ¿Qué opinan? Como digo, la experiencia tiene que dar. Bueno, ¿qué es lo que dicen las investigaciones? Y desde ahí vamos a partir. Los métodos hormonales pueden tener un aumento de peso bajo también los hábitos saludables que tenga, o los hábitos alimenticios que tenga la persona. ¿Por qué? Porque los métodos anticonceptivos reducen el metabolismo de
persona si come pollo roster todos los días, no esperemos de que en 6 meses esa persona pues tenga un peso súper adecuado, ¿no? Y eso es lo que me ocurre mucho con mis pacientes. Muchas de ellas, tras un año de uso, ven un aumento de 6 kilos desde que inició el método. Entonces uno dice, wow, ya estaba con sobrepeso, ahora está en IMC de obesidad. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda siempre la evaluación integral con nutricionistas? De que iniciamos. Esto es muy importante porque hay personas que también, o bajo qué se menciona esto, ¿no? No se trata de, o lo que le digo a mi paciente, no se trata de que utilices el implante y ya mañana tienes 5 kilos. No, no se trata de eso. Depende mucho si eres sedentaria, si es que comes grasas, si comes bastante azúcares. Algunos me dicen, pero no como nada de azúcares. Ah, pero el pollo graso. Y nosotros sabemos que por el metabolismo, pues al final las grasas se convierten al final en glucosa, ¿ya? Por el ciclo de glucosa, etc. Entonces, los métodos hormonales engordan, las investigaciones dicen sí, puede haber un aumento de peso, pero depende mucho de los hábitos. ¿Por qué? Porque tengo pacientes con implante que más bien han hecho lo opuesto, han bajado de peso. Y al igual que inyectable trimestral. Entonces encontramos aquí dos. Inyectable combinado o mensual, hay varios, y inyectable progresivo, ¿no? En el caso de inyectable mensual, pues normalmente tiene progesterona con isocianato de estradiol, y en el caso de la progestina, pues normalmente el progesterona como tal, ¿no? Es poco, muy poca la cantidad. Por ejemplo, este es un frasquito de inyectable mensual. Normalmente el inyectable mensual pues, de 0,5 mililitros, y en el caso de inyectable trimestral pues, es de 1 mililitro. Muy poco, en realidad no tienen, a diferencia de los inyectables que conocemos, traen menos incomodidad incluso al colocarlo. Ahora, ¿de qué depende, no? En el caso del inyectable mensual se le cita a la persona cada 30 días, pero ocurre que a veces me llegan las pacientes, y solo para ustedes, a veces me llegan las pacientes y me dicen, bueno, yo les digo, no, hoy día se le coloca, hoy día es 24, el próximo mes viene el 24 de marzo, me llegan 25, ¿le puedo o no colocar el método? ¿Qué dice? Me llega 25. La regla de la norma técnica, que también me pasó con es que sí, pero eso no se le dice a la paciente. No se le dice, ¿por qué? Porque hasta uno o incluso hasta máximo 3 días esa paciente puede recibir su método. Si ya pasa el cuarto día, ya no se le puede colocar su método para nada. Y yo tengo que esperar a que tenga el sangrado de privación ¿para qué? Para volver a iniciar el método. Hay pacientes, por ejemplo, de que me dicen, ¿no? Me tocaba, no sé, el 11 y ha venido un 18. ¿Puedes tener relaciones sexuales el mismo 11? No, vamos a esperar hasta que cumplas 10 días de tu última relación sexual para recién hacer el examen de beta-HCG y con ellos se vuelve a iniciar el método. Dicen ya, la cita nuevamente, pues vienen el día de su cita, se le hace la prueba y se le coloca el método si es negativo. ¿Qué otra cosita más, no? El método combinado, por ejemplo, habíamos visto algunos criterios de elegibilidad. En una persona que es puérpera, es decir, que acaba de dar a luz, no se le coloca este método como tal, ¿ya? ¿Por qué? El primero es porque disminuye la secreción de la lactancia materna y el bebé depende de los primeros 6 meses de la lactancia materna. Entonces, yo reducirle la leche al bebé no es condicionar a que ese bebé tenga una baja de peso. Ahora, lo otro es que toda persona gestante tiene aumento de los factores de coagulación. Es decir, si yo le doy un método que tiene estrógeno, tiene mayor riesgo de trombosis. Entonces, esa es una segunda cosa que a veces no se le menciona. A la paciente se le dice, pues vas a tener menos secreción de leche. Entonces, bueno, en ese grado entienden, ¿no? Pero nosotros también vemos el riesgo que puede hacer esa persona desde los cambios gestacionales que ha tenido su organismo. Entonces, por eso que no se aplican puérperas hasta los 6 meses. Posteriores a 6 meses ya, normal, se le puede aplicar. Sobre todo porque hay pacientes que se han cuidado muy bien con el método mensual y les ha ido muy bien, no han tenido mayor efecto secundario, no han tenido dolor de cabeza, mastalgia u otro efecto secundario relacionado a los métodos hormonales. Entonces, se le comunica eso y ya la paciente decide, ¿no? En el cambio, en el posaborto, sí, todavía en ese lado, donde dice la norma tiene que normal colocarlo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Suprime la ovulación, empieza el moco cervical. ¿Ya? La ventaja de utilizar aquellos métodos que contienen 2 hormonas es que suelen ver un sangrado de deprivación, pero lo ven. En cambio, aquellos métodos que se basan en solo una hormona no lo suelen ver.
Es decir, inyectable trimestral, implante, no suelen ver ningún sangrado en el tiempo de uso, o si es que lo tienen es muy, pero muy poquito, o llega a verse lo contrario, llega a tener 2 o 3 semanas que requieren ahí más bien una atención pronta. Eso lo vamos a ir profundizando. En el caso de inyectable de sueroprofesina, más común, pero también progesterona, que es lo que se coloca, se aplica cada 3 meses. ¿Y de qué se va? En el caso de diferencia, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? El de acá, su mecanismo de acción principalmente es inhibir la ovulación. El de acá no. El de acá, sobre todo, su mecanismo es espesar ese moco cervical. El moco cervical, ¿para qué me sirve? De que se espese, de que si hay la eyaculación, los espermatozoides se quedan ahí atrapaditos. Por eso es que el flujo, cuando nosotros decimos que está ovulando, ese flujo gigante más bien ayuda al pase de los espermatozoides. Pero si ese flujo se vuelve muy, pero muy espeso, los espermatozoides se quedan así. Entonces, de eso se basa. En cambio, no se basa tanto de ovulación. ¿Por qué? Porque puede esa persona todavía ovular. Por lo mismo que los métodos, por ejemplo, de una sola hormona suprimen la ovulación de hasta un 50%, no hasta un 100% como las embolias. Efectos secundarios, la amenorrea, que es muy común, es decir, no van a haber ningún tipo de sangrado, o el aumento de peso que ya hemos hablado, dolor de cabeza más tarde. Ya. Y de ahí vienen los anticonceptivos orales combinados. En los anticonceptivos orales combinados son las pastillitas, ahorita no las tengo como tal, las de 28, pero básicamente es así. Son un blister de 21 pastillas, o también los que da el Estado, 21 pastillas de un color y luego quedan 7 pastillas de otro color. ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que contiene, no? Contiene testosterona más levonorgestrel. Estas dos hormonas en que ayudan, lo mismo que la inyectable mensual a suprimir la ovulación y empezar el moco cervical. ¿De qué consiste? Consiste en tomar una pastillita diaria a la misma hora. Si no la toman a la misma hora, ¿qué te ocurre? Retorna todo su proceso hormonal como tal, porque la liberación es diaria. ¿Ya? Es como, no sé, tomamos un paracetamol hoy día, al cabo de 8 horas, 10 horas, yo no voy a sentir mayor efecto. Lo mismo ocurre con este método. Este método no es apto para personas olvidadizas. ¿Ya? Es decir, aquellas personas que, bueno, se despiertan a las 8 de la mañana, lo toman y luego al día siguiente lo toman, no sé, 2 de la tarde. Eso se le indica al paciente al momento en que toma el método anticonceptivo. Ahora, ¿qué otra cosita más? Por ejemplo, ¿no? Esta presentación de qué difiere. Si yo tomara 21 pastillas, que son el liste de acá, luego esa persona tiene que descansar 7 días, es decir, no toma ningún método, y de ahí pasar los 7 días, renueva nuevamente. En cambio, las de acá no, las de acá las toma continuamente hasta llegar a la de otro color. ¿Por qué? Porque justo esa fila, la última fila es hierro, que probablemente coincida con el sangrado de privación que va a tener esa persona. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muchas gracias. Algo que me ocurrió con una paciente es que la paciente me decía, nosotros le programamos siempre a las pacientes cuando tienen que venir, como tienen 28 pastillas, todos los blisters, entonces en la primera consulta nosotros siempre le damos un blister para ver cómo va con el método, y en la segunda consulta le damos 4 blisters. Entonces yo por el conteo dije, esta paciente ya era para que se le acabara el método hace varios días. Me dijo, no, recién voy a acabarlo. Le dije, ¿lo estás tomando correctamente? Me dice, sí, todos los días lo tomo. Y de pronto ella me dice, lo tomo cada vez que inicia mi menstruación. Y dije, ¿cómo que cada vez? Entonces me dice, es que yo espero que me venga el sangrado para yo volver a iniciar el siguiente blister. Entonces ahí se hace la corrección. Yo le digo, no, es que se inicia, una vez que terminas el blister, ellos tienen el blister de 28 días, inicias otro. Me dicen, ya, entonces por eso es que me sobran, claro. Entonces ahí se le enfatiza, se vuelve a enfatizar al paciente cómo debe realmente utilizarlo, porque si no hay la tasa de fallo. Ahora, el método del implante, que tal vez causa más curiosidad. Van pasando por aquí. Nosotros tenemos el implante subdérmico. El implante subdérmico es una pequeña varillita, como la ven aquí. Es muy, pero muy flexible, que va ubicada justo en esta zona de aquí del antebrazo. Ya nosotros lo colocamos con un dispositivo que es el que está pasando por allá, y este método en que se basa justamente en una sola hormona. ¿Ya? La ventaja de este método
método al durar 3 años, por eso, es eso. Dura 3 años, la paciente ya no tiene que estar yendo mes a mes, cada 3 meses a colocarse el método. La otra ventaja, ¿cuál viene a ser? Es que lo percibe la persona, lo llega a percibir. ¿Por qué? Porque está debajo de la piel. Existen, he visto muchos videos de TikTok que hablan sobre que el implante, o las mismas pacientes me dicen, y ahí está el mito, ¿no? El implante se me va a incrustar, el implante se va a mover, o se va a ir a otra parte de mi organismo. No es así. No es así. Y nosotros tenemos que explicarle muy bien porque justo por lo que mismo está debajo de la piel, pues el riesgo de que se mueva es muy, pero muy bien. ¿De qué depende también? Del peso con el cual está iniciando la paciente. ¿Ya? Porque el ser grasita, pues claro, se va a volver un poquito más profundo, pero no va a llegar al plano muscular. ¿Ya? ¿En qué se basa? En los esteres de 8 miligramos. Nosotros cuando lo colocamos, pues le hacemos firmar un consentimiento informado a la persona. De ahí se procede a hacer una limpieza de la zona, se coloca un poco de lidocaína y se procede a colocar el método anticonceptivo. Esa persona tiene que volver en los 3 días, por lo mismo que hay una herida, pues lo que se le indica al paciente es lavado con agua y con jabón para reducir el riesgo de infecciones, y de ahí pues vemos que ha cicatrizado muy bien, pues ya se le acepta el mes, a los 3 meses y no. ¿Cuál es el inconveniente que tengo más con los pacientes en plan? En que una vez que se lo colocan, por lo mismo que ya se sanó muy bien, ellas están tan tranquilas y están bien en el primer año de uso, segundo año de uso, llegan al tercer año y tienen una hemorragia de 2-3 semanas. Entonces, ¿pero por qué esperan? A veces me ocurre eso, ¿por qué esperan hasta el mes de haber tenido el sangrado para recién volver a planificación y decirle a la obstetra, quiero que me retire el implante? Porque es lo primero que llega. No te dicen, hay que darle tratamiento, porque estoy así, no, quiero retirarme el implante. En algunos, como todo derecho que tienen las personas de planificación familiar, usuarios de planificación familiar, es que si ustedes deciden, por ejemplo, retirarse el método, se les retira, pero también se les debe dar, concientizar en qué sentido, ¿no? Si es que una mujer con algún método presenta un sangrado de más de 7 días abundante, esa mujer inmediatamente tiene que volver a planificación para darle tratamiento. Si esa persona con un sangrado, así sea poquito, que supera los 10 días, esa mujer tiene que volver a planificación para darle tratamiento. ¿Ya? Y eso a cada rato se le enfatiza muy bien a la paciente, porque si no, vamos a llegar con una paciente que no solamente ha sangrado un mes, vamos a tener a una paciente con una anemia moderada. Entonces, a esa no queremos llegar. ¿Ya? Aquí está Alejandra. Como es no biodegradable, entonces lo van a seguir viendo. Se le da el implante que viene en la cajita así, siempre viene con un sticker. En caso pues, se vayan al aeropuerto, para que lo vean en el rayos X, lo tienen que presentar para que no piensen que están llevando drogas. Sí. Algunos efectos secundarios se palian, náuseas, cambios hasta tromboestral. Lo que les menciono, hay mujeres que no menstruan en el primer año de uso y me dicen, señorita, eso es malo, este test es malo. No es malo, lo que pasa es que el endometrio, como se le coloca en el inicio de menstruación, normalmente el implante, lo que pasa es que el endometrio, el crecimiento es muy, pero muy lento, o incluso se frustra ese crecimiento al punto en el cual ya cuando estamos llegando al tercer año de uso, ya hay una capita gruesa que pues, se da el sangrado como tal. Y por lo mismo que he estado utilizando los estrógenos por bastante tiempo y no un método combinado. Para el mito número 3, te vas a ayudar tú. ¿De cobre? ¿Ustedes qué opinan? La T de cobre es positividad. Y estos mitos lo digo porque eso es lo que me dicen las pacientes. La T de cobre es un dispositivo muy chiquitito, es así, no lo podría traer, pero es un dispositivo muy chiquitito que tiene recubierto cobre hacia los lados, en los bracitos y en el cuerpo, y tiene un hilito, ¿no?, que me permite ver. Ahora, dispositivos intrauterinos. La T de cobre, como ven aquí, va ubicado dentro del útero. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué desventaja tiene? Cualquier persona que lo puede utilizar. Este es un método no hormonal. ¿De qué se basa su mecanismo de acción? Del cobre. El cobre va a actuar como un espermicida, que si nosotros somos los espermatozoides, pues si el cobre empieza a matarlos a todos. Ya. Lo mismo que ocurre con la T de cobre. Entonces, ¿de qué
basa? ¿De qué basa la efectividad también, ¿no? Y ahí va el otro problema, que como dura 12 años, muchos pacientes no pasan por el control. ¿Y de qué depende de que este método funcione o no? De que esté colocado adecuadamente. Si no está colocado adecuadamente, o por ejemplo la T se mueve, deja de ser efectivo. Entonces por eso que es muy importante que las pacientes tengan su control. Ustedes me dicen, yo tengo a mi tía, mi prima, mi amiga que se ha puesto la T de cobre y salió embarazada. Ya. Tu tía, tu prima, tu amiga ha ido a planificación familiar al año, a los 3 meses, a sus citas, no. Entonces muchas veces ocurren las fallas, las tasas por la falla del método, por lo mismo que no van a control. Ahora, es uno de los métodos también más efectivos de larga duración. Contraindicaciones, ¿a qué personas no se les puede colocar? Por ejemplo, si es una persona puérpera, en las primeras 48 horas sí se le puede colocar. Pasadas las 48 horas hasta las 4 semanas postparto no se le puede colocar, por lo mismo que el útero tiene una reducción muchísimo mayor que puede ser que la T se expulse o incluso termine mal colocada, ¿no? Luego, cualquier persona que haya tenido una infección uterina, ya sea sepsis puerperal, posaborto, séptico, complicado, sangrado, por ejemplo, también, ¿no? Si en el momento de evaluarla, tú le dices, ¿cuándo terminó tu menstruación? La semana pasada, cuando tú ves algún sangradito o ves un cervix con un flujo amarillento, grande, sanguinolento, etc., tú dices, no, primero hay que hacerte una ecografía, hay que darte tratamiento de esa infección vaginal. El AT de cobre, por los mismos hilitos que tiene, siempre se les dice a las pacientes, ¿no? O se les pregunta, ¿tú tienes flujito vaginal recurrentemente? ¿Tienes infecciones vaginales recurrentemente? Te dicen, no, sí. Si es que lo tiene, hay que ver la causa y hay que darle tratamiento. ¿Por qué? Porque esos hilitos se van a coger los microorganismos y pues van a ascender y esa persona me puede hacer una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, si yo la dejo o le coloco el método como tal, ya sin haberla tocado. Ahora, a otra persona que no se le debe colocar la T, pues aquí está tuberculosis pélvica, infección de transmisión sexual por cervicitis purulenta actual, infección por clamidia, gonorrea y, por ejemplo, pacientes con VIH o SIDA que no estén con tratamiento de antirretrovirales. Y también por el mismo riesgo de contagio. ¿El AT de cobre se coloca a cualquier persona? No. El útero depende del tamaño del útero y por eso cuando nosotros le informamos a la paciente que vamos a colocar el método, le decimos que va a depender también de la evaluación que hagamos. ¿Por qué? Porque cuando se coloca las pinzas y se coloca el esterómetro, que es como una reglita que mide el útero, ese útero debe medir entre 6 a 9 centímetros máximo. ¿Por qué? Porque si es más chiquito, hay riesgo que la T se salga. Si es más grande, hay riesgo que la T no quede in situ, sino se doble, se ponga al costado y por lo tanto la tasa de fallo aumenta. ¿Ya? Ahora, hay otros dispositivos que, por ejemplo, hablamos de hormonal, ¿ya? Si no me equivoco, ahí está, el Mirena. El Mirena es uno de los que se están dando mucho. Estos también tienen una duración de hasta 8 años y pues se basa en hormonas, ¿no? Levonorgestrel, lo que actúa lleva a la supresión de la ovulación, pesa el movimiento cervical, entre otros, como cualquier otro método hormonal como diagnosticado. Mito número 3, y ya estamos casi terminando aquí. ¿Me ayudas tú? La ligadura de trompas adelanta la menopausia. Sí, claro. Ya, ¿qué opinas? Nosotros sabemos por biología que no. ¿De qué trata? O sea, ¿qué función tenía la trompa? ¿Qué función tenía? Transporte, ya. ¿Qué otra función tiene? Como bien usted dice, tiene una función de transporte o una función de que cuando llega al óvulo llega ahí el espermatozoide para que se dé la fecundación. Entonces no tiene una función hormonal, no tiene una función de menstruar, de crear alguna célula, no tiene ninguna de esas funciones, como si lo tiene tal vez el útero y el ovario, ¿no? Sobre todo el ovario. Por ejemplo, ¿de qué consiste el bloqueo de ovario bilateral, BTB, o la ligadura de trompas? Es justamente ligan las trompas y también la cortan, la sección. Y es así cuando nosotros estamos viendo ese método anticonceptivo de la persona. ¿Qué quiere
el óvulo no tiene contacto con el espermatozoide. Funciona inmediatamente tras desarrollar este procedimiento. Se puede realizar durante la cesárea, por eso cuando nosotros le estamos hablando en el instante, por ejemplo, sobre la posibilidad de qué método utilizar y esta persona tiene una paridad de 2, 3, 4 hijos, o incluso ya es una cesárea anterior 2 veces, se dice mucho, se recomienda la ligadura de trompas por el mismo riesgo de seguir gestando. Entonces, se realiza este procedimiento y bueno, ahí acaba la historia en el sentido de que esta persona va a seguir ovulando, esta persona va a seguir liberando sus hormonas, esta persona va a seguir incluso menstruando. Y lo más importante, el deseo sexual no desaparece. Lo mismo, muy parecido, ocurre con la vasectomía. En la vasectomía se cortan como tal los conductos deferentes, que incluso actualmente en las diferentes campañas lo que realizan es lo realizan de forma ambulatoria, no requieren sala de operaciones. Pero ustedes me dirán, ¿qué diferencia hay? Que una vez que cortan los conductos deferentes, no es que el hombre esté ya, puedo tener relaciones sin preservativo, no ocurre eso. Los hombres van a seguir teniendo relaciones sexuales con el uso del preservativo hasta por un periodo de 3 meses. ¿Por qué? Porque en ese periodo de 3 meses se realiza como tal el conteo de espermatozoides hasta llegar a 0. ¿Ya? A diferencia de la mujer que inmediatamente pues ya puede tener relaciones, no hay ningún problema, pero en el caso del varón pues no, tenemos que ver que ese conteo realmente esté en 0 para que pueda iniciar relaciones sexuales sin protección. Trabajo interdisciplinario. Ustedes están aquí por una razón, ¿no? Que es conocer sobre planificación, pero sobre todo trabajar interdisciplinariamente. A mí no me sirve ser obstetra sin tener la ayuda de medicina, sin tener la ayuda de nutrición, sin tener la ayuda de psicología o de las microcarreras que nosotros conocemos y que están dentro de un centro de salud. ¿Por qué? Porque mira, en este caso esta paciente en algún momento comenzó con anticonceptivo oral combinado, que quiere decir lo que dice el pastillo. Esta paciente, vean su PA, esta es una cartilla que tiene toda tu usuario de planificación familiar. Su PA es de 130 a 89 y ese fue en 2024. Esa paciente fue a hacer su planificación, no le midieron la presión, ya bueno, subió 1 kilo, luego pasó hasta 2025, que aquí está, de 64 pasamos a 77 kilos, bueno aquí, y que tiene 120,70. Septiembre, cambian el método, aquí cambiaron el método por una intramuscular mensual, la presión arterial es 130/80. Yo llego al establecimiento y hice ya una evaluación usuaria de inyectable mensual, en la evaluación 140/87. Esa paciente está teniendo un aumento de presión, muy aparte del aumento de peso, porque ya tenía 58 kilos. ¿Qué es lo que se hace, no? ¿Qué es lo que se hace? Se le da interconsulta medicina para que haga una evaluación de de hipertensión y también se le hace la interconsulta nutrición para cambiar hábitos. El doctor le evalúa. A la siguiente evaluación pues la sigo viendo y la digo, ¿no? 128,93. Conversamos sobre el cambio de método, resolver por un método trimestral. Pero ¿qué es lo que ocurría? Los efectos secundarios por el método de apoyo mensual no había, pero sí estaba el tema de la presión arterial que estaba en aumento, estaba aumentado, y ese que ya estaba en reposo. Ahora, yo no le evalúo en este momento, pero ella en el transcurso de noviembre y enero pasa por medicina le descarta, no hay una hipertensión, pero se tiene que cambiar hábitos alimenticios. Cambia totalmente los hábitos alimenticios. Y en enero, ella recibe su apoyo mensual, permanece con su peso, pero ya tiene presión 120/77. La siguiente evaluación que fue en febrero, 116/62. Si no se hubiese hecho el trabajo interdisciplinario, esa paciente estaba condicionada de aquí a unos años a ser paciente crónica de hipertensión arterial, lo más probable. Y el método se tenía que cambiar de todas formas. Porque una persona que ya con diagnóstico de hipertensión arterial tiene mayor riesgo de trombosis y yo le doy un método combinado. Entonces tenía que cambiar una apoyo trimestral a un método no hormonal. ¿Ya? Entonces, trabajo interdisciplinario que igual a prevención de enfermedades. Y eso me ocurre con muchos pacientes de planificación familiar. No es como que, bueno, planificación método, no es así. El trabajo que realizamos es integral. No se le deja al paciente al libre albedrío puede elegir cualquier método sin la consejería que nosotros le brindamos. Y
Y todo eso se basa en la ciencia. Eso es lo que nos diferencia, por ejemplo, de cualquiera que pueda aplicar un método. Y eso es algo que me ocurre mucho, ¿no? Las pacientes cuando van a planificación y me dicen, Cetra, me están colocando una inyección en la farmacia. Ahí cuando yo les digo, vamos a ver cuánto embarazo, sale positivo. ¿Sale positivo por qué? Porque no se le dio una adecuada consejería, no se le orientó e incluso se le colocaron mal. ¿Ya? Porque incluso los métodos anticonceptivos tienen una aplicación adecuada, donde no gastamos ni una gota. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo saber en general? ¿No? Que ningún método es 100% seguro, y si yo quiero lograr el 100% de seguridad, pues siempre es el uso del preservativo con cualquier otro método moderno. Cada método tiene ventajas y desventajas. La persona elige su método, pero él te elige a ti primero. Yo siempre les digo a las pacientes, los métodos anticonceptivos son como la varita de Harry Potter. Harry quiere elegir la varita, pero la varita es al final quien lo elige a él. Lo mismo ocurre con los métodos. Tú puedes querer un implante, porque te han hablado muchísimo de implante, y tú dices, no, yo quiero ese, pero vas con el implante y te va muy mal. También eliges ampolla mensual y te va muy bien. Entonces el método te dice. El coito interrumpido no es recomendado como método anticonceptivo, así que no pienses de que tengo la penetración y ya cuando voy a eyacular, pues algo no es método anticonceptivo ni recomendado en realidad. La atención a planificación familiar es gratuita. Aquí, luego les voy a pasar la PPT. La efectividad eficaz, actualmente el método más efectivo es el implante, sobre el uso de la ligadura de trompas o la vasectomía. Y lo cuatro, el paciente siguiente causa un aborto, y esto ya para terminar. El anticonceptivo oral de emergencia es mal llamada pastilla del día siguiente. ¿Por qué? Porque en realidad se debe tomar inmediatamente tras el acto sexual si nosotros queremos lograr mayor efectividad. Su efectividad, a pesar de que es una pastillita, pero eso sí, esa pastillita tiene gran cantidad de hormonas. Entonces, no es un caramelo. Si ustedes lo han utilizado, tomar en cuenta la visita por planificación familiar. ¿Por qué? Porque me ha ocurrido con pacientes que utilizan 2, 3 en menos de un mes, cuando lo recomendable es alrededor de 3 veces al año. Entonces, ¿cuáles son los efectos que me puede generar en que esa persona pues tenga un cambio en su patrón menstrual, no vea incluso su menstruación por meses, por la alta dosis hormonal que ha recibido? Y por lo tanto, si yo no veo ciclicidad, entonces tengo que darle tratamiento para que esa persona vuelva a retomar esa ciclicidad que tiene. Otra cosita más es que el método deja de funcionar. Si lo consumo como caramelito, en realidad ese método ya ha llegado el momento cuando realmente sea una emergencia, no va a hacer efecto en mí, ¿ya? Porque mi cuerpo ya se acostumbra a esas altas dosis hormonales. Entonces, ¿cuándo es una emergencia? Por ejemplo, ¿no? Relaciones sexuales sin protección, ruptura o deslizamiento del condón, víctima de violencia sexual. Es por eso que este método está en los kits para código violeta, que son para atención de los abusos sexuales o violaciones. No reemplaza el uso regular de los métodos anticonceptivos, es eficaz si se usa lo más pronto o dentro de las 72 horas de la relación sexual sin protección. Y bueno, algunos efectos secundarios, náuseas, vómitos, fatigas o incluso hay un sangrado de privación tras el uso. Va a depender de qué fase del ciclo ha consumido esa píldora de emergencia. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Cómo se da el servicio de planificación familiar? Si yo pertenezco a una clínica, ¿puedo ir al Ministerio de Salud? ¿Al MINSA? Sí. MINSA también puede asistir. Bueno, los asegurados, ¿no? Para MINSA sí puede ir cualquiera. No, ¿y qué es lo que cómo puedo yo iniciar un método anticonceptivo? 1, si estoy con menstruación, o 2, tengo una prueba de embarazo negado. Que se realiza tras la última relación sexual posterior a 10 días. Solicitamos a consejería y se toman en cuenta las características para el inicio del método. En la orientación, unos datos más, y vayan aquí para que me sigan en mis redes sociales. Eso es todo, chicos. No tengo de gracias porque no me olvidé por la. Ya, gracias, chicos.